Buenos días. Bueno, agradezco infinitamente la presentación al colega Luis Lozano y también agradezco la invitación a la doctora María Luisa Chirinos, decana del Consejo Regional Quinto Arequipa del Colegio de Enfermeros del Perú, y también a la colega María Elena Prado, miembro del Consejo Regional Quinto Arequipa del Colegio de Enfermeros del Perú, por la invitación y las permanentes coordinaciones con ella. Bien, como se mencionó, vamos a tratar un tema sumamente importante, creo, y gravitante para las enfermeras, no solo del país, del mundo entero, ¿no? Em, como bien sabemos, el curso es Ética y Responsabilidad Social de los Profesionales de la Salud. O sea, no solamente estamos enfermeras, estamos otro grupo de personas que de alguna manera formamos un equipo en las instituciones de salud para dar un servicio esmerado y de calidad a nuestros pacientes. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar es la conciencia moral en las decisiones éticas de los profesionales de salud, principios para la atención humanizada. Em, pues bien, vamos a introducir el tema y quisiera expresar lo siguiente, que permanentemente nosotros estamos asistiendo y observando, ¿no?, lo que viene ocurriendo en el mundo entero. Existen una serie de retos que nosotros nos hemos trazado hace muchísimos años y uno de ellos es el de la calidad total, o sea, en la búsqueda de cero errores a través de una serie de mecanismos que no necesariamente han sido del agrado de muchas personas. Y ustedes saben que todo cambio merece una reacción y muchas veces esa reacción no es positiva, no es buena, no es alcanzable. Sin embargo, ahí estamos. Realmente lo que está ocurriendo en el mundo es que de alguna forma nos hemos comenzado a alejar de la dimensión humana para afianzar una realidad mecanicista, donde en realidad todo está normalizado, inclusive el estudio de tiempos y movimientos, etcétera, porque se ha constituido en los establecimientos de salud en máquinas prácticamente o en industrias donde el personal, los recursos que tenemos solamente sirven para determinados procesos que se encuentran protocolizados y se encuentran normados en cada institución. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que esto no siempre responde al acto de servicio, a la búsqueda de la integralidad de la atención de las personas. El mundo cambia muy rápidamente, ¿no? Y se constituye en un gran desafío para los profesionales de la salud. El avance de la ciencia, la tecnología no cesa. Y de alguna manera, nosotros vemos que todo esto va modificando la forma de cuidar y de curar, la forma de atender, la forma de tratarnos, el acercamiento que debe existir entre las personas. Estos cambios imprevisibles, las enfermedades emergentes, el incremento de enfermedades crónicas en sus diversos abordajes, muchas veces mercantilistas, afectan a nuestra sociedad. El alejamiento profesional del paciente por creciente uso de tecnologías de igual manera. Sabemos perfectamente bien que la tecnología y las técnicas nos ayudan a ir modificando y a mejorar el acercamiento con los pacientes y con todos la población en general que se encuentra sana, porque nosotros trabajamos también en el aspecto preventivo promocional, ¿no? Sin embargo, existe una falta de interconexión e interactuación entre nosotros, los propios profesionales. Porque si bien es cierto, cada uno tiene un rol que desempeñar, también es cierto que no necesariamente nos hemos sentado a discutir de qué manera debemos interactuar para lograr el objetivo fundamental que es el bienestar de nuestros pacientes y de nuestra población. La indispensable interdisciplinariedad, ¿no?, mayor capacidad de interrelación humana, se hace una exigencia el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los profesionales de la salud? Olvidarnos ya de una serie de paradigmas que tenemos donde prácticamente cada uno quiere ser dueño de la verdad y ponernos al diálogo para poder determinar cómo vamos a abordar a nuestros pacientes y a las personas que nos necesitan. También el mundo ha sido afectado de alguna manera porque los derechos de las personas cada día son más conocidos, ¿no? Y los derechos del enfermo también. De tal manera que hoy podemos observar que ya no es como antes, que uno solo recepcionaba pasivamente, por eso de repente hasta el nombre de paciente, ¿no? Pasivamente, todas las acciones de los profesionales de salud
Pero hoy la propia persona, el paciente, se pone a la palestra y dice, un momento, yo tengo mi autonomía, tengo libertad para poder determinar y decidir, y ya conozco mis derechos a través de que justamente de la tecnología, el Internet, porque todo ha ido avanzando y variando para el mundo en general. Pero también existen una serie de fuerzas contrapuestas entre el orden y el desorden, entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y eso lo podemos ver diariamente, ¿no? En nuestro interactuar con nuestros pacientes, con la familia, con la comunidad. Existe una cierta pérdida de armonía y equilibrio en todo esto. Por eso los pacientes permanentemente presentan sus quejas, sus reclamos, ¿no? Y el propio personal de salud también lo hace. ¿Por qué? Porque quisiéramos tener realmente un medio donde podamos aportar todos nuestros conocimientos, nuestro expertise, etcétera, pero no necesariamente se logra. Porque, por ejemplo, si hablamos del personal de salud, en la mayoría, diría yo, de disciplinas, no tenemos el número de profesionales suficiente y eso realmente afecta a la atención y el cuidado humano. Los estudios de investigación que son muchas veces contradictorios y otros que son solventados por grandes empresas a nivel del mundo entero, ¿no? Que se torna mercantilista y eso afecta realmente a la población. En todo sitio vamos viendo que la gente dice, ¿qué pasa? He tomado la medicación y sin embargo no me siento bien, no avanzo, etcétera, porque no sabemos realmente qué es lo que estamos tomando, ¿no? Porque lamentablemente el aspecto ético y el aspecto de conciencia moral se ha ido perdiendo en los espacios a nivel del mundo entero. Todas las ideas que tenemos fijas también y de gran resistencia al cambio, tenemos que irlas, ¿no? Armonizando, ablandando un poco para ver de qué manera vamos a aportar a la salud de la población. Entonces, vivimos en un mundo sin sentido, nos preguntamos. Para ello, quisiera darles algunos alcances que ustedes ya los conocen. Sabemos perfectamente lo que es la salud, sin embargo, es un refuerzo y es un recuerdo, ¿no? Es un proceso complejo en el cual se evidencia un estado positivo de equilibrio, ¿no? Entre las funciones biológicas, psicológicas, emocionales, sociales, espirituales, en armonía con el entorno. Ese es simplemente algo adicional que se le ha puesto aquí. ¿Para qué? Para no olvidar que la persona siempre vive con una familia y que esa persona también trabaja con un grupo social, ¿no? En el cual se desenvuelve. Y no es solo la ausencia de enfermedad, como bien lo menciona la OMS. También la Constitución Política del Perú aborda en su capítulo 1 de la persona y la sociedad, en el título 1, perdón, de la persona y la sociedad, en el capítulo 1, los derechos fundamentales de la persona. Y en su artículo primero expresa la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y nosotros tenemos que responder a ello como profesionales de la salud. Constitución Política del Perú, artículo séptimo. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, como una sola cosa, ¿no? Así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad. Eso significa que por el hecho de ser persona nosotros debemos respetar. Y también tiene derecho a tener un régimen legal de protección, de atención, de readaptación y de seguridad. Esto lo dice nuestra propia Constitución. Por lo tanto, es algo mandatorio, ¿no? Que nosotros tenemos que saber respetar y asimilar. Entonces, el término de ética es algo sumamente importante. Todos lo conocemos, inclusive nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, siempre han tocado el tema, aunque no necesariamente se hayan preparado y capacitado en ello. Pero ¿qué pasa? Desde que existe la civilización, existe una normatividad que permite que los seres humanos podamos convivir. Y en ese sentido, desde aquellas épocas, ¿no? De los siglos antes de Cristo inclusive, eh, por ejemplo, se hablaba de la ética. ¿Y de dónde proviene la ética? Del griego ethos, ¿no? Que es el lugar donde uno habita. Es como decir, ok, esta es mi casa. Esa era la ética, ¿no? Para los filósofos de aquellos tiempos. Sin embargo, Aristóteles profundiza un poco el estudio, ¿no es cierto?, de lo que es
ethos, y le dio un nuevo significado y dice que la ética es lo que habita dentro de uno, o sea, lo vuelve más subjetivo, ¿no? Es la manera o modo de ser de la persona pasando a ser la segunda morada diferente a la biológica, que no es heredada, pero sí puede ser construida, que significa que nosotros mismos podemos moldear, podemos modelar nuestra forma de proceder. El filósofo Aristóteles desarrolla la idea de que la persona construye su carácter a través de la repetición de actos que se denominan hábitos, y todos lo sabemos, ¿no? Si nosotros llegamos temprano todos los días y seguimos haciéndolo, se constituye un hábito y jamás vamos a pretender llegar tarde, ¿no? De tal manera que eso se aplica para todos los ámbitos. Dentro de lo que es la profesión de cada uno de nosotros, naturalmente nosotros adquirimos ciertos hábitos que nos ayudan a dar una mejor atención, un mejor cuidado a nuestros pacientes. Menciona además Aristóteles que la excelencia moral es el resultado de estos buenos hábitos. Practicando actos de justicia nos volvemos justos, practicando actos de bondad nos volvemos benevolentes, practicando valores nos volvemos personas morales. Estos hechos condicionan su propia conducta. ¿Cómo tengo yo que reaccionar frente a mis pacientes? ¿De qué manera los voy a intervenir? ¿De qué manera soy un agente terapéutico para estas personas? Es decir, van a ellos de alguna manera a valorar o a darse cuenta de lo que está ocurriendo con mi actuación, de tal manera que la van a tipificar como buena o no buena, ¿no? En este caso, como mala. Entonces, eh, Aristóteles dice, a los actos considerados buenos que generan beneficios y evitan el daño, les denominó virtudes. Lógico. Nosotros tenemos una serie de virtudes y cada uno aprende a apreciar lo que hace, porque hoy creo que la mayor cantidad de profesionales hace siempre una reflexión diaria respecto a qué es lo que ha aportado el día de hoy y en qué cosas tiene que ir mejorando. Pero también observó él, ¿no? Aristóteles, que existen actos malos y a eso les consideró vicios, ¿no? Nosotros hemos escuchado N veces, ¿no? Tal persona tiene el vicio de tal cosa, o de hablar mal de tal persona, o de intervenir de una manera agresiva con la gente, etcétera. Hay muchas formas de intervención. ¿Cómo alcanzar entonces las virtudes y evitar los vicios? Se pregunta este filósofo. Él dice que lo fundamental es fortalecer el carácter. Y ustedes ya saben que el carácter es una expresión de la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos afianzar en ese sentido? El pensamiento crítico, el autocontrol, el auto, porque solo nosotros podemos decidir cómo expresarnos, cómo actuar, cómo comportarnos, ¿no es cierto? De qué manera nos van a observar las demás personas. Sabemos perfectamente bien a través de un análisis introspectivo que cada uno de nosotros realiza. Y tenemos que trabajar mucho la gratitud. ¿Qué significa el agradecimiento? Comenzando el día, uno puede decir, gracias Dios mío por el nuevo día, ¿no? Gracias por todo lo que tengo y por todo lo que recibo de ti. Luego el optimismo, ¿no? Y el optimismo significa tener ganas de trabajar, de actuar y no levantarnos con pesadumbre y decir, hoy otro nuevo día de trabajo, etcétera. Y estamos empezando el lunes, pero ya quisiéramos que fuera viernes. Cuidado, cuidado, ¿no? La perseverancia, ok, no dejo de hacer lo que debo hacer. O sea, voy en búsqueda permanente de hacer el bien. Las inteligencias múltiples que tenemos que ir trabajando, comenzando por la emocional, que es sumamente importante. ¿Cómo comprender, yo digo al paciente, cómo comprender a su familia y a la comunidad en pleno si nosotros no somos conscientes de nuestras propias emociones? Y de ponernos en el lado del otro a través de la empatía y decir cómo se sentirá esta persona en esta situación difícil que está atravesando. La honestidad, que es uno de los valores más importantes, yo diría el valor de valores, ¿no? Que tiene que hacer realmente con la parte interna de la persona, no es solamente lo que exprese, el comportamiento que tenga, es la parte interna de sinceridad, de veracidad, ¿no? De honestidad, de justicia, etcétera, y de tener en cuenta todos los valores. Y uno de los fundamentales valores que también es el respeto, ¿no? Que es por lo que empieza esta dignidad de la persona humana, exige que respeto. Y tenemos que aprender a ser recíprocos.
Nos falta mucho trabajar el aspecto de respeto. Y les digo con toda honestidad que muchas veces hay un saludo muy atento, aparente, y después hay, ¿no?, una mueca de desagrado. Lamentablemente lo podemos observar en muchos espacios, ¿no? Y eso tenemos que ir reaprendiendo simple y llanamente a ser sensibles con las demás personas. ¿Eso qué significa? A tener amor, amor por el prójimo. Siempre he pensado que no existe una persona que nos debe caer mal, no debe existir, porque cada uno tiene sus propias cualificaciones, sus propias capacidades, y también tenemos nuestros desaciertos. O sea, ninguno de nosotros es perfecto, pero es bueno considerar, ¿no?, que realmente nosotros somos quienes debemos prodigar ese cariño, ese amor hacia la comunidad. ¿Qué ocurre con los profesionales de la salud en este momento respecto a lo que significa el aspecto ético? Los profesionales de las ciencias de la salud han sido formados teniendo como eje horizontal la ética y deontología. Todos los profesionales tienen un código de ética y deontología. Sin embargo, nosotros en la práctica no observamos que se condiga realmente, ¿no?, con un verdadero acercamiento a estos principios que deberían estar permanentemente ligados a nuestro trabajo en el día a día. Entonces, observamos una serie de acciones, de reacciones, de puntos de vista, de discriminaciones, ¿no?, de bullying, de maltrato, etcétera, porque simple y llanamente la gente se olvidó de que el eje horizontal de la formación de los profesionales es la ética y la deontología. Entonces, asumiendo que todos escogieron una carrera de salud por vocación, no hubo una obligación de hacerlo. Creo en la mayoría de nosotros, nadie nos puso, ¿no es cierto?, aunque les di un cuchillo, una pistola, oye, tú te vas a estudiar tal profesión. No, señor, nosotros decidimos. Quizá éramos muy jóvenes, quizá nos equivocamos, pero aún así, habiéndose equivocado, yo pienso cuando el ser humano tiene una buena formación moral, asume lo que le corresponde hacer y va cambiando y modificando en lo que quisiera hacer. Estudia otra carrera, ¿no es cierto?, realiza otro tipo de actividades, etcétera, que no afecten tampoco a la profesión. Entonces, nosotros decimos que cuando nosotros tenemos vocación, ¿no?, tenemos que dar un servicio que trascienda. ¿Qué significa? Que no se quede en ese minuto de atención, sino que la persona se quede prendada del accionar que ha tenido ese profesional, ¿no? Y que la persona sea recordada justamente como un ejemplo de bondad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, motivar realmente a todas las personas a hacer las cosas porque realmente las queremos, porque tenemos esa emoción social, ¿no? Y dar a conocer nuestra propia dimensión moral. Eso es fundamental realmente en la atención a nuestros usuarios. Cuando hablamos de atención integral, pues tiene que ser integral, tiene que existir lo que Jim Watson dice, una transacción de persona a persona, ¿no?, transpersonal, que nos cambie, que nos modifique nuestra forma de ser para bien. Bien, sin embargo, vemos que también existe un ánimo de lucro por muchos espacios, ¿no? Las enfermeras quizá menos, pero otros profesionales a veces tienen la oportunidad, ¿no?, de, pues, jalarse la gente, como se dice, para su consulta privada. Yo pienso que no está mal cuando la persona lo pide. Si alguien me pide, por favor, me das un consultorio, ¿no?, su dirección, etcétera, entonces yo se lo puedo dar para ayudarla y asistirle. Sin embargo, hay mucha gente que va con la intención ya, ¿no?, de llevarse a la persona, y eso sí pienso que no está dentro de los límites de la moral. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mercantilizando la profesión con un ánimo de lucro que no debería existir. Entonces, ¿hacia qué vamos? Hacia la integralidad, hacia la dedicación, hacia la empatía con nuestros pacientes, ¿no? Y estos grupos profesionales entonces tienen que aunar esfuerzos, olvidarse del individualismo, la supremacía de uno por el otro, que eso es lo que también vemos en nuestro país. Yo les digo, en este momento yo estoy viviendo acá en Estados Unidos y les quiero decir que existe un acercamiento increíble entre los profesionales de salud. Inclusive tuve a mi esposo lamentablemente hospitalizado acá. Me quedé maravillada de ver la forma en que se coordina, la forma en que se interviene, la búsqueda de facilitarle las cosas al paciente, a la familia. Es increíble, todos preocupados justamente por esos usuarios, ¿no?
Entonces yo digo que en nuestro país no puede ser. Quizá ustedes digan, tenemos demasiado trabajo, y es cierto. Justamente yo, bueno, 2 años últimos estuve estudiando este aspecto de la dotación de personal. Sé perfectamente bien que nuestras autoridades todavía no entienden, ¿no?, el nivel de intervención que el profesional de la salud debe tener frente al usuario, y quieren minimizarlo, ¿no? ¿Para qué? Para simple y llanamente evitar que la economía, ¿no?, ¿qué les digo?, se reproduzca para la gente que realmente se necesita. Si nosotros tenemos 30 pacientes en lugar de tener 6 u 8 pacientes, naturalmente estamos forzando a que se mecanice la atención, porque no, humanamente no es posible atender perfectamente bien a 30 personas en un solo turno de hospital Revalía. Entonces es imposible, ¿no es cierto?, que nosotros podamos dar todo lo que debemos a nuestros pacientes, y creo que todos los profesionales de salud están pasando por lo mismo, o la mayoría, ¿no? Entonces, debemos evitar eso de, pues, los contraencuentros, como se dice, evitar el ejercicio ilegal de la profesión a través del intrusismo, que sí lo vemos en el día a día, y que naturalmente tenemos que reaccionar frente a este tipo de actitud, porque tampoco podemos dejar pasar algunas cosas. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su campo. Hoy todo el mundo quiere entrar al campo de la enfermería, y es bien fácil entrar a través de la universidad, ¿no? Entonces, existen nuestros profesionales, bueno, y todos los que estamos trabajando en pro de la salud, de alguna forma somos interdependientes. Miren, un solo profesional que trabaje con una persona, un grupo de personas, no lo puede hacer todo. Sí podemos orientar, por ejemplo, a la gente que está sana, la podemos educar para el autocuidado. Sin embargo, cuando la persona enferma, tiene que haber un equipo preparado de salud. Entonces, de alguna manera somos interdependientes. Uno solo no puede hacer. La enfermera, entre comillas, como mucha gente dice, es dueña del hospital. Sí, pero ella sola no puede actuar. El médico solo no puede actuar, ¿no? El resto de profesionales solos no pueden actuar. Entonces, de alguna manera somos un equipo que debería traducirse realmente en un equipo, que les digo, moderno, en un equipo afianzado, en un equipo de comprensión. Pero todavía no hemos logrado eso. ¿Por qué? Porque a partir del propio Ministerio de Salud se secciona los, no dicen, los profesionales médicos y los no médicos. ¿Qué es eso? Yo particularmente no estoy de acuerdo en absoluto. Acá todos son profesionales de la salud. Todos son profesionales de la salud, y es un deber realmente con la sociedad, no es un deber moral, saber abordar a nuestros pacientes de una manera integral a través de la interdisciplinariedad. Entonces ahora veamos qué cosa es la moral. Ya hemos visto lo que es la ética, ¿no es cierto? Viene, ya, la ética venía del griego, ahora pues la moral viene del latín, moros o moris, ¿no?, que significa costumbre, ¿no? Estas se reflejan a través de acciones, lógico. O sea, cómo me comporto, cuál es mi conducta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la moral tiene una relación directa con la regulación de los actos, de la conducta, del comportamiento humano. Se le reconoce como una ciencia que enseña a obrar en función de la vida individual y sobre todo de la interacción colectiva, para fortalecer los actos positivos y evitar efectos negativos, porque no vivimos solos, vivimos en sociedad, vivimos en una civilización. ¿Y en qué se basa la moral? En los hábitos, ¿no? Ya lo había dicho Aristóteles, ¿no?, que es un conjunto de creencias, tradiciones, valores, reglas, normas que orientan hacia la búsqueda del bien, considerando valores y principios como el respeto, la compasión, la solidaridad. La compasión, les quiero decir, acá en Estados Unidos es fundamental. En todos los establecimientos de salud algo tienen que decir sobre la compasión, y la gente es tan atenta, todo el mundo recibe al paciente, al usuario sonriente, es decir, tratan de darle todo lo que necesita, de verdad, y le hacen N preguntas sobre su situación actual, en qué pueden ayudar, etcétera, que es lo que quizás nosotros tenemos que fortalecer. El profesional de la salud tiene que ser solidario, pacífico, ¿no? Si en los propios servicios a veces se gritan entre profesionales o entre personas simplemente que visitan un hospital, y entonces apenas ver este tipo de situaciones. La búsqueda de la armonía, la búsqueda de la discrepancia, pero saludable.
¿no? O sea, no es que me peleo porque tengo un punto de vista diferente, es simplemente que aporto, acoto, y ya las demás personas evaluarán si realmente es rescatable o no la idea de que estoy transmitiendo. La búsqueda de consensos, de acuerdos para mantener una sana convivencia se hace indispensable para ser trabajada con todos los profesionales de la salud. Las acciones humanas, entonces, porque habíamos dicho que moros, ¿no es cierto?, viene pues de actividad, de acción, etcétera, y de los actos justamente de comportamiento de las personas. Entonces se dividen en tres aspectos, ¿no? Los actos morales, inicialmente vamos a ver, son las acciones realizadas según las normas subjetivas, porque cada persona tiene un mundo interno, ¿no? Que le permite valorar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. ¿A través de qué? Del pensamiento, del raciocinio, del análisis, ¿no es cierto? El respeto de los valores universales como la vida, la salud, la libertad, la honestidad, la veracidad, la solidaridad, etcétera, todos los valores, pues que les digo, de todo tipo, ¿no? Nos ayudan realmente a que nuestros actos sean diferentes, si es que nosotros los practicamos, si es que nosotros permanentemente estamos observando, analizando lo que vamos haciendo. Y también intervienen, ¿no es cierto?, los principios bioéticos que todos los conocemos, que son de beneficencia, no maleficencia, respeto, justicia. Su cumplimiento depende de la decisión y actuación voluntaria de cada persona. Nadie obliga a nadie, pero desde el momento en que yo ingreso a trabajar a un lugar y donde no fui obligada a entrar, sin embargo, yo fui en búsqueda de ese trabajo, nos comprometemos, ¿no es cierto?, a poner en práctica estos valores para que nuestros usuarios, tanto internos como externos, se sientan favorecidos. El segundo, o la segunda de las acciones humanas es actos inmorales. Hemos hablado de los actos morales, ahora de los inmorales, que son contrarios a los actos morales considerados incorrectos, indecentes o impropios, que impiden el desarrollo de las virtudes y son realizados con ventaja, muchas veces, ¿no? Con ventaja, alevosía, para producir daño, para lastimar, para perjudicar a las demás personas o grupo de personas. Y se actúa realmente con maleficencia, con injusticia, con irrespeto, y eso lo vamos viendo inclusive entre los propios profesionales de salud. Hoy día con las redes sociales, es decir, como que se ha hecho, como dicen los jóvenes, normal, decir cosas malas del otro, insultarse, no tratarse de la peor manera, cuando nadie merece ser tratado mal. Simple y llanamente nosotros tenemos que saber que esa persona necesita estar en paz y tener un bienestar y enseñarle a que si una persona responde mal, la otra no debe hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener por eso un autodominio. Tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras emociones para poder estudiar las emociones del resto. Por ejemplo, de actos inmorales, y ustedes los conocen, y hay muchísimos más, por supuesto, la corrupción, que eso es lo que bandea lamentablemente en muchos espacios de nuestro país, ¿no? Desde los más grandes hasta los más pequeños, corrupción. El fraude, el daño moral a la otra persona, esto se está haciendo también un día a día, colegas. Es decir, yo veo en el Face cómo insultan, cómo dicen, cómo ponen nombres de las personas cuando nunca han verificado la realidad. Porque si yo tengo dudas respecto a algo, llamo a la persona. Por eso se dice, anda a la fuente, busca a la persona, ¿no?, que está haciendo tal o cual acto que no es aceptable en la profesión o en la vida misma, y aclara el concepto, qué es lo que está pasando, pero no, señor. Entonces se tiran honras al suelo sin previamente haber dialogado y conversado. Realmente esto sí afecta, ¿no es cierto?, a nuestra población en general. Luego, pues el acoso, el adulterio, la obscenidad, y ahí podemos ver, ¿no? Estos del acoso, alguien viene y le pone la mano en la cintura a uno. Es que no se necesita hablar con las manos. Se necesita gesticular, sí, pero no tocar a la otra persona, porque cada uno tiene un espacio, ¿no? Y entonces evitar decir también, ¿no? Mencionar cosas que realmente alteran el orden en el trabajo. Y nunca aceptar faltas de respeto de nadie,
de nadie. E inmediatamente cuando uno siente que tomó una determinada reacción y que siente que todavía la otra persona se ofende cuando la ofendida es uno, yo pienso que inmediatamente se debe comunicar a las autoridades lo que está pasando y no tener ningún miedo. Ustedes han visto muchas veces que existe acoso, en los hospitales existe acoso y la gente tiene miedo de decir las cosas. No tengan miedo, de verdad. Yo particularmente pienso que solo se le tiene miedo, ¿no? Yo digo, bueno, pues no sé, al demonio que nos tienta, pero nosotros tenemos que comunicar las cosas que observamos que nos están afectando y que no nos permiten trabajar tranquilamente, ¿no? Entonces, también la obscenidad. Cuando nosotros vamos enseñando la mitad del pecho, de verdad, colegas, aunque a algunas no les guste, a mí me da mucha pena, porque cuando uno trabaja, va con un uniforme. Todos los profesionales de la salud lo tienen. Entonces, mantener, pues, no un decoro en el vestir, etcétera. Luego, pues el robo que se da en todos los niveles, desde los grandes hasta los chicos. Unos tienen unas bolsas gigantes o unas alforjas gigantes a los costados, ¿no? Y inclusive también en los establecimientos de salud se ve gente que se va llevando cosas. Nosotros tenemos cosas en la institución y tenemos que salvaguardar y cuidar lo que tenemos para nuestros pacientes, ¿no? La estafa, bueno, que este es un aspecto bien penoso y que también se ha visto en las instituciones. Yo recuerdo de una persona que laboraba en determinado hospital, aparentemente ok, muy atenta, qué sé yo, y de repente se prestó, ¿no? De tal persona 1.000 soles, de la otra persona 1.000 soles, de otro 1.000 soles. Y cuando de repente comenzaron a llegar las quejas a su jefa, ¿no? Sí, que tal persona se ha pero ya no trabaja acá, ya no trabaja acá. Y la persona se prestó de medio mundo, se fue y desapareció, ¿no? Entonces, eso es estafa. O es ofrecer a alguien algo que yo no le voy a poder dar. Eso también es estafar, ¿no? Ya regreso, señora o señor, ¿no? Se le dice al paciente a veces y nunca regresamos. Eso, claro, no es estafa, pero es un poco el engaño, ¿no? Y da pena realmente. ¿Para qué digo que regreso cuando sé que no voy a poder regresar? El soborno. Y ustedes sí lo han visto. Ahí vemos en la primera figura, que en la parte alta, ¿no? Cómo se dan la mano por arriba y por abajo los billetes. Eso es penoso, eso es vergonzoso totalmente para las personas, ¿no? Que tenemos un criterio ético en el trabajo. Y la maldad, o sea, buscar hacer daño a las demás personas, ver en qué hacerlos caer, ver de qué manera el resto también los observa negativamente como yo. Eso yo digo, wow, es terrible para la persona. Yo no sé cómo la gente que tiene actos de maldad puede vivir tranquila. Es imposible, creo. Bueno, ahora tenemos en las acciones humanas también, el número 3 es actos morales, que son acciones humanas opuestas a las buenas costumbres, amorales, no tienen moral, ¿no? Carecen de sentido moral, las cuales la conciencia no entra en juego, se realiza de manera autómata, inconsciente, accidental, casual, debido al desconocimiento o ignorancia, ¿no? De los códigos éticos y morales. Y la ignorancia viene simple y llanamente porque no hay voluntad de conocerlos, ¿no? Y es el facilismo. Yo un poco a veces discrepo, les quiero decir, con la filosofía, bueno, de Spinoza. Ustedes saben que es un filósofo, ha escrito un libro, ¿no? Y cómo se libera de todo, ¿no? Y cómo privilegia que les digo, el placer. O sea, todo es por placer y todo justifica, es como el fin justifica los medios. Yo particularmente no estoy de acuerdo, de verdad. Hay cosas que la ética y la moral nos exige dentro de lo que es nuestro comportamiento social como personas y como profesionales, y yo creo que no es malo. Es simple y llanamente adaptarnos a eso. Y siempre uno espera que los padres de uno y del otro le hayan enseñado una serie de valores y principios y les hayan dado el ejemplo de vida para que la gente pues armonice con el resto de la población. Sin embargo, nosotros observamos en nuestros propios profesionales de la salud que no necesariamente ocurre esto, ¿no? Entonces, estas personas que son amorales, están fuera de la moral, etcétera, no se les puede catalogar ni como buenos ni como malos, pero ¿en qué casos? ¿No? Un bebé de repente tira el biberón, pero, ok, o sea, no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? O un niño se escapa de la casa, como acá lo he puesto, ¿no?
un niño se escapa de la casa, pero ni siquiera puede, está llorando ahí solo en la calle, no asume las consecuencias porque no tiene el conocimiento cabal de lo que significa un acto moral, ¿no? Y luego, pues una persona con problemas mentales o una persona que está postrada y que ya no tiene, pues, ni siquiera orientación sobre su persona, tiempo, espacio, etcétera. Entonces, esas personas les puede ocurrir. Y ustedes vean ahí abajo también a la derecha, en la parte inferior, ¿no? Un joven tirado en el suelo, de esos que vemos por muchos lugares. ¿Por qué? Porque la droga, lamentablemente, maltrata a la persona, ¿no? Y los vuelve personas no útiles a la sociedad. Bien, entonces vamos a qué es la conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? Y ahí la tienen ustedes, está en sus manos, entre comillas, ¿no? En la figura, pero todos la tenemos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque va estrechamente ligada con la mente. Porque nosotros hacemos juicios, ¿no? Sobre la persona, pero sobre la propia mente. Nosotros analizamos nuestros propios pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Es decir, sobre nuestras propias decisiones, acciones y consecuencias. Cada uno sabe perfectamente bien lo que ha hecho, cada día, lo que hace cada año, lo que hace cada mes, etcétera, ¿no? Luego también analiza, ¿no? Sobre su propia conducta, cómo es mi expresión, de qué manera me acerco a las personas, cuáles acciones son las que realizo y cuáles dejo de realizar, que son mi obligación, ojo, los resultados y las consecuencias. Todos tenemos que aprender a asumir si tenemos conciencia moral. La ética es la filosofía moral, ojo, es la reflexión de los actos humanos, ¿no? Y elabora conceptos, ideas, teorías que pretenden explicar cuál es el sentido de la vida y las razones por qué vale la pena vivirlas y de qué modo. Eso la ética lo ve, ¿no? Porque es la parte filosófica de pensamiento, de creación y recreación, justamente del estudio de los actos, ¿no? Y la reflexión sobre los actos humanos. Y la moral nos dice cómo vivir de buena manera y responder preguntas. ¿Por qué consideramos valiosas algunas conductas y otras no? ¿En qué nos fundamentamos, no? En nuestras pautas morales, qué es lo bueno y qué no es bueno, ¿no? ¿Qué es correcto, qué no es correcto? Eso es muy importante dilucidar. Y la conciencia moral, o sea, la conciencia es algo etéreo, ¿no? Nosotros diríamos no podemos tocar, no podemos verla, pero existe y todos sabemos que existe porque al interior de cada una de las personas que naturalmente pues tenemos razonamiento, sabemos que existen una serie de componentes que nos ayudan a observar de qué manera estamos actuando y si nuestras reacciones y nuestras acciones son verdaderamente a la luz de la ética. Entonces, ¿qué cosa pasó? Aquí hay muchísimos filósofos que intervienen, hay pensadores que nos hablan justamente sobre la conciencia moral, pero voy a decir solamente algunos porque si no me pasaría 2 o 3 horas hablando. Immanuel Kant, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un filósofo. Él dice, se basa en la autonomía y en la moralidad, ¿no? La conciencia moral se basa en la autonomía y en la moralidad, dice. La capacidad humana de actuar según principios universales, sin ser influenciados por intereses personales o consecuencias particulares. O sea, previo a lo que yo hago, a lo que yo decido, a lo que intervengo, ¿no? O a mi actuación, tengo que haber pensado rápidamente, porque esto es algo muy, muy rápido, ¿no? Realmente si voy a afectar o no voy a afectar a alguien, ¿no? Y si tengo algún interés personal por lo que estoy haciendo, ok, yo atiendo a tales pacientes porque me trae un regalo, por favor. Nosotros no tenemos por qué recibir nada de nadie porque somos remunerados por una institución. La crítica de la razón práctica, ¿no? Él escribió un libro y argumenta en él que los seres son capaces de actuar moralmente cuando siguen imperativos categóricos, es decir, algo que se tiene que cumplir, es decir, principios que deben seguir independientemente de las consecuencias, ¿no? Entonces a nosotros nos dicen, usted tiene que dar un servicio de calidad. Eso es un principio que nadie puede eludir, porque nosotros hemos aceptado a través justamente de nuestra formación profesional y de nuestro ejercicio profesional. Y bueno, él tiene un concepto clave.
¿no? Y él habla de la autonomía moral. La conciencia moral es el reflejo de la libertad y la autonomía del ser humano. ¿Alguien puede estar en mi mente? Les pregunto yo, colegas, jóvenes asistentes. Nadie puede estar en la mente de uno o del otro, a no ser que seamos, no sé, que tengamos una bolita mágica para poder, ¿no?, conocer lo que el otro está pensando. No es así. Si nosotros no lo expresamos, nadie lo va a saber. Entonces, nosotros sabemos perfectamente bien que la autonomía moral es propia de cada persona, ¿no es cierto? Y es un acto que, moralmente correcto si se realiza por deber, no por inclinación o beneficio personal, ¿no? Luego, pues tenemos el aporte de Jean Piaget, otro filósofo, ¿no?, que ayudó muchísimo en la parte también de la educación y de la formación, ¿no?, del ser humano, porque él nos habla sobre la moralidad y el desarrollo cognitivo. Y fue el pionero del estudio del desarrollo moral en los niños. Eso es muy importante. Afirma que la conciencia moral se desarrolla a medida que los individuos pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo, o sea, el conocimiento, ¿no?, y la interacción social. Su teoría presentada en el libro La moralidad de los niños describe cómo los niños primero adoptan una moral heterónoma, o sea, que no es propia de él, ¿no?, sino que está basada en normas y reglas impuestas externamente. Por ejemplo, que los padres representan una autoridad para ellos, los profesores exactamente lo mismo, ¿no? Y quizá las personas mayores. Y luego, a medida que van madurando y que pasan los años, ellos desarrollan una moral autónoma, fundamentada en el entendimiento y respeto mutuo de las normas sociales, ¿no? Y entonces decimos, fulanito de tal, que era tan inquieto que no respondía adecuadamente de repente en el colegio, y mira cómo se vuelve una persona tan capaz, tan aportadora, etcétera, porque fue madurando, ¿no?, en el sentido de la moralidad. Bueno, pues Lawrence Kohlberg dice, etapas del desarrollo moral. Él genera una nueva forma de concepción, ¿no es cierto?, de la conciencia moral, y expande las ideas de Piaget, ¿no?, del anterior filósofo que mencioné, sobre el desarrollo moral, y propone la teoría de etapas del desarrollo moral. La conciencia moral se desarrolla, dice él, en una serie de fases jerárquicas en las cuales el individuo pasa de un enfoque egocéntrico, o sea, propio mío nada más de la moralidad, a una ética basada en principios universales, o sea, donde todo el mundo debe practicar. El respeto es un valor universal, ¿no? ¿Qué les digo? La honestidad es un valor universal. En su modelo, Kohlberg identificó 6 etapas de desarrollo moral agrupadas en 3 diferentes niveles. El nivel preconvencional, que es la moralidad basada en consecuencias inmediatas. Yo tengo que portarme bien porque si no me van a castigar, me van a sancionar, ¿no?, o me van a quitar una recompensa que me estuvieron dando. Entonces, eso es un nivel bien, bien bajo, ¿no? O sea, solo hago las cosas por un interés personal. El nivel convencional, el individuo actúa conforme normas sociales, expectativas de los demás, porque convivimos en relación al resto, no vivimos solos, recuerden, no podemos pensar de una manera equívoca, ¿no?, en ese sentido. Y el tercer nivel es el postconvencional, que se basa en principios éticos universales, tales como la justicia y los derechos humanos, ¿no? Ok, y si yo quiero que el resto aprecie lo que hago, yo también tengo que ser justo y recíproco, ¿no es cierto?, con las demás personas. Y en eso consiste la vida, ¿no? En un interactuar verdaderamente valioso, donde todos aportamos y no debemos negar realmente nuestro apoyo, y tampoco lo deben negar cuando nosotros lo necesitamos, ¿no? Por eso hablaba de reciprocidad. Entonces, Lawrence Kohlberg dice que los principios morales universales, ¿no?, la conciencia moral se entiende como una progresión hacia un nivel en el que los individuos adoptan principios éticos abstractos, como la justicia, el respeto de la dignidad de la persona humana. Acuérdense, no existe ningún tipo de discriminación de la dignidad de la persona humana, ¿no? Y Sigmund Freud nos habla sobre el superyo y la conciencia moral, también todos lo conocemos, ¿no? Fundador del psicoanálisis.
ofrece él una visión distinta de la conciencia moral centrándose en el concepto del super yo, ¿no? Él menciona que la conciencia moral no es simple y llanamente una capacidad racional, sino una instancia psíquica interna que resulta de la internalización de las normas sociales. O sea, yo acepto estas normas, ¿no es cierto?, porque estoy conviviendo en comunidad, especialmente las impuestas por los padres y por figuras de autoridad. Pero, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Realmente existe autoridad o existe un libre albedrío? Porque no hay que confundir libertad con libre albedrío. O sea, cada uno hace lo que quiere y no se ajusta a ningún tipo de valor ni principio ético y moral. Bien, el super yo, que es una parte de nuestra psique, ¿no es cierto?, de nuestra parte interna, supervisa nuestras acciones. Miren cómo lo ve él, ¿no? Como algo que supervisa lo que estamos haciendo, nos induce a sentir culpabilidad cuando violamos alguna norma. Como alguien dice, si tú haces daño a otra persona, ¿puedes dormir tranquilo? Yo creo que duermen tranquilos las personas amorales, pero las personas que tienen una moralidad, por supuesto que no pueden vivir tranquilos cuando cometen, ¿no es cierto?, un error tan grande como es afectar, por decir, pues la imagen de las otras personas o afectarlas físicamente, ¿no? Agrediéndolas, ¿qué les digo? Hay mucha gente que utiliza cuchillo, utilizan herramientas para poder hacer daño. Nosotros vemos inclusive que rompen una botella, cortan el cuello, es decir, cosas increíbles que no se pueden aceptar, porque si ustedes se ponen a ver inclusive la vida de muchos animales, ¿no? En National Geographic, que a mí me gusta ver bastante eso, yo veo cómo es que los animales sienten tanto amor por sus crías y cómo es que el ser humano ha perdido a veces esa calidad humana. ¿Cómo es posible que ocurran cosas así? Pero las hay. Y hay gente que abandona lo que ellos mismos construyeron. Yo, por ejemplo, conozco el caso de, bueno, de N personas y en especial de una que abandona a sus hijos, el bebé teniendo un mes de nacido y los otros niños pequeñísimos. Y simple y llanamente nunca más se presentó. Y los chiquitos quedaron a libre albedrío. Entonces yo digo, ¿qué cosa significa eso? ¿Qué pasó con esa persona? Ha perdido, como se dice, el horizonte de lo que tiene que hacer, asumir su rol de madre. Entonces, por eso pienso que el ser humano hoy quizá es más racional cuando dice quiero tener un hijo o quiero máximo dos hijos. Me parece muy bien los que usted pueda sostener y mantener como debe ser, ¿no? Para darle una vida digna también, ¿no? Y enseñarle verdaderamente a través del ejemplo cómo es que debe ser su comportamiento. Entonces, Freud dice que la conciencia moral, ¿no es cierto?, que lo liga al superego, es el resultado de la internalización de estas normas y valores en función de hacer que el individuo sienta culpa o vergüenza por no cumplir con esas normas. Claro, si yo hago algo malo, no es que como alguien dice, uy, esa persona no tiene sangre en la cara y sigo como si nada, sabiendo que todo el mundo conoce mi forma de actuar. Por eso a mí me da mucha pena esas figuras públicas de alto rango, cómo conservan ese tipo de comportamientos y les parece que están actuando bien. O sea, ¿qué tipo de formación tuvieron? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué los llevó a representar a un país? ¿No? O representar en la Cámara de Diputados, Senadores, acá, bueno, o del Congreso, ¿no? Representar a la población cuando tienen un accionar totalmente ajeno a lo que es la ética. Entonces yo digo, ahí se necesita tener realmente un comité de ética supra para que también ponga en su lugar a estas personas y las enderece hacia lo que verdaderamente quiere el país, ¿no? Y la sociedad. Entonces la conciencia moral juega un papel fundamental en todas las decisiones de los profesionales de salud, ya que influye directamente en la manera en que enfrentamos los dilemas éticos y las situaciones complejas, que surgen todos los días, ¿no? Esta conciencia implica un nivel de reflexión y autoconocimiento sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que permite a los profesionales tomar decisiones que no solo sean técnicamente competentes, sino también éticamente responsables. Eso es fundamental. Por eso se necesita dilucidar una serie de casos. No, cuando existe un dilema, no tengo que tratar de solucionarlo yo solo. Es muy aconsejable hacerlo con un equipo terapéutico
pero lamentablemente eso tenemos que irlo construyendo porque no existe. A pesar de que yo quisiera decirles algo de mi experiencia, cuando organizamos salud mental en el Seguro Social, en el Hospital Rebagliati, inicialmente fuimos a visitar otros hospitales de salud mental y nos dimos cuenta que verdaderamente necesitábamos tener un equipo terapéutico. Y les digo que fue maravilloso. O sea, donde la intervención de cada profesional tenía una importancia gravitante y a nadie se le quitaba el nivel de intervención. Pero sin embargo, en otros espacios vemos que, no, fulana, ¿por qué va a opinar? O mengano, ¿por qué va a opinar? O sutano, por favor, las opiniones no desmerecen a nadie. Son opiniones siempre y cuando vayan en pro, naturalmente, ¿no? De favorecer al paciente, de beneficiar al paciente. Bueno, entonces, decimos que la conciencia moral es la capacidad de una persona para recoger las implicancias éticas de sus acciones y la tendencia a actuar de acuerdo con principios que buscan el bien común y el respeto hacia los demás. Es fundamental esto. En el contexto de los profesionales de salud, esto implica estar conscientes de los valores y principios éticos que deben guiar su práctica, su ejercicio profesional, como la autonomía del paciente, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, porque recuerden ustedes que hoy el paciente no recepciona pasivamente, ¿no es cierto? Las indicaciones, simple y llanamente, él participa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los siguientes principios que nos ayudan a tomar decisiones éticas en el ámbito de salud. En el entorno sanitario, los profesionales enfrentan decisiones constantes desde el momento en que interactúan con las personas o los pacientes, ¿no? Hasta la toma de decisiones sobre el tratamiento. Los pacientes pueden decir, no, yo no deseo tal medicación, por favor véame otra, porque esta me afecta por tal y tal motivo, porque hoy día el paciente no conoce, no todos naturalmente, pero hay muchos pacientes que conocen perfectamente bien lo que les está pasando y quizá a qué se debería recurrir para su mejoría. El consentimiento informado es una forma de intervención y de hacer sentir a todos que realmente hay una persona libre a la que nosotros estamos tratando. Y en base a esa libertad es que nosotros inicialmente tenemos que darle toda la información de lo que estamos haciendo en la institución con esta persona, ¿no? Diciéndole los pros y contras para que esta persona pueda tomar una decisión informada respecto a un procedimiento, un proceso que se le quiera aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar también que el paciente es autónomo, ¿no? El otro aspecto importantísimo es la confidencialidad. Respetar la privacidad de la información del paciente manteniendo la confidencialidad, salvo en situaciones donde la divulgación sea necesaria para proteger la vida o la salud de la persona o de otra persona. Pero claro, usualmente hay la intervención de un juez, ¿no? O sea, no es que nosotros tampoco sacamos las cosas así nomás. Tiene que haber algo importante realmente por lo cual la persona pueda quebrantar un poco el principio, ¿no es cierto?, del secreto profesional. Luego, la justicia en las decisiones sobre la vida y la muerte. Eso lo vemos en el día a día. Sobre todo, yo sé, en los hospitales de alto nivel, aunque en los demás también no deja de haber decisiones respecto a la vida y la muerte, pero les quiero decir, cuando, por ejemplo, pues vamos tenemos un paciente, ¿no? Muy grave, muy afectado, ¿no? En todos sus requerimientos y necesidades, y evaluamos a un paciente posible para la unidad de cuidados intensivos. Pero les quiero decir, también hay que hacer una evaluación de si verdaderamente ese paciente puede ingresar a la UCI y salir, ¿no es cierto?, de este trance de salud. Porque si vemos que es un paciente que ya no va a salir, estamos dándole, por decirle, un respirador a una persona que no tiene ni el 1% de probabilidades de vivir. Entonces, eso tiene que ser evaluado por un equipo, no por una persona, sino por un equipo y determinar realmente qué hacer, porque cuando se toman las decisiones en conjunto y son debidamente estudiadas y analizadas, nadie va a sentir culpa de nada, ¿no? Porque la gente siempre tiende a decir, ay, sí, pero no importa que esté así, 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 pero a ver si de repente poniéndole el respirador, de repente, pero si estamos viendo que sus condiciones generales ya no son, más hacemos sufrir también a esa persona. Entonces, hay una serie de aspectos que se tienen que dilucidar justamente a través de la ética, ¿no?
para ser justos, ¿no? Por ejemplo, al final de la vida, cuando se dan los cuidados paliativos, en las decisiones de interrupción de tratamiento, que es qué terrible, pero pues a veces es necesario. Los profesionales deben equilibrar las necesidades del paciente con los valores personales y la ética profesional, ¿no? Y determinar, ¿saben qué? Estamos haciendo un encarnizamiento terapéutico, o estamos dando medicación, ¿qué les digo? Antibióticos, antiinflamatorios, todo tipo de medicamentos para que la persona salga sabiendo que la persona ya no responde. Entonces, eso también hay que conversarlo con los familiares, ¿no? Para que ellos también puedan intervenir y dar una opinión al respecto. La equidad en la distribución de recursos, que es muy importante. Miren, les digo con toda honestidad que esto es algo gravitante para la vida de las instituciones, ¿no? Hemos podido ver cómo los recursos han salido, pero al por mayor, cuando hemos tenido la pandemia. Era una cosa tremenda, pero también ha habido una falencia y ha habido, que les digo, una necesidad tremenda de inclusive material para protección, pero no es protección solo a quien asiste, sino a protección al paciente mismo, ¿no? Entonces vemos que una mascarilla puede tener un valor increíblemente importante, que quizás sea lo de casi menos costo, ¿no? Digamos, pero tiene un valor gravitante para la vida y la salud de las personas. Y la distribución equitativa y la distribución justa, ¿no? De este material le compete al profesional que esté liderando el área. Y les digo que en enfermería, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestras manos N recursos, ¿no? Y tenemos que ser lo más equitativos y justos posibles con esa distribución y jamás tener dispendio de ello. Y luego, bueno, pues algunos principios de humanización y decisiones éticas en el ámbito sanitario. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Muchísimos, pero algunos, vamos a ver. La reflexión ética previo. Los profesionales deberían evaluar sus propios valores y principios al enfrentar dilemas éticos. Ello incluye reconocer el conflicto desde el deber profesional y los valores personales. Porque cuando uno aprende a hacer ese análisis, entonces aprende también a dar un punto de vista. Y así cada uno de los profesionales va interviniendo y se logra que esa reflexión ética sirva para la toma de decisiones. La empatía y el respeto por el paciente. Todos ya conocemos esta palabra está siendo utilizada y muchas veces manipulada. Empatía. Y por favor, recordar que nosotros tenemos una persona sufriente y que ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos, ¿no es cierto?, en su rol? Entonces, darnos cuenta de que realmente no es que la persona hay que dejarla y que esté aislada o que esté sola o abandonada. Es que nosotros, si fuéramos esa persona como quisiéramos que nos traten, reconocer que tiene dignidad y tratarla con el respeto adecuado, con lo que él merece, garantizarle el bienestar físico, emocional y psicológico de lo que está en nuestras manos hacer. Otro de los principios es evitar el daño. La no maleficencia es sumamente importante, ¿no? No hacer daño, ¿no? Está en el centro de las decisiones éticas. Una conciencia moral sólida lleva a los profesionales a tomar decisiones que minimicen los riesgos y los daños para los pacientes, porque tampoco nosotros no podemos decir que todos estamos exentos de peligros o riesgos, ¿no? Entonces, pero tratar de que no se dañe o sea lo mínimo que ocurra con el paciente que no le afecte ni en su salud ni en su vida. El compromiso con el bien común. Los profesionales de la salud, al estar conscientes de su responsabilidad hacia la comunidad, deben tomar decisiones que favorezcan no solo al individuo, sino a su grupo social, a su familia, a su comunidad, ¿no? Luego, ¿cómo desarrollamos la conciencia moral los profesionales de la salud? A través de la humanización, la formación ética continua. Ya les decía cuando empezamos que nosotros tenemos como eje transversal en la formación, ¿no? Los valores, los principios, o sea, la ética y la deontología. Pero no es que la dejamos. Por eso yo siempre pienso, el día que se gradúan los estudiantes, no es que ya dejan de estudiar, es que empiece el nuevo reto del estudio día a día, justamente para encontrarse actualizado con todo lo que exige hoy el cambio, el aborigen de tantas cosas que vienen nuevas para nosotros, ¿no? Entonces, los programas de educación en ciencias de la salud deben incluir formación ética y moral. Todo programa debería tener por lo menos un tema de ética para que la gente refuerce y recuerde realmente hacia dónde estamos yendo, ¿no?
Reflexionar además sobre los dilemas éticos, desarrollar habilidades para enfrentarlos. La supervisión y apoyo emocional, eso es muy importante, ¿no? Hoy día como que se rescata este aspecto de la supervisión. Bueno, acá hay supervisión en todos sitios, les quiero decir, ¿eh? Y van inclusive evaluando la intervención de los profesionales, y eso es muy importante. Entonces, y preguntan al familiar y preguntan al paciente cómo le están atendiendo y qué sé yo, y todo el mundo responde lo que debe responder. Y por eso es que las organizaciones se van afianzando en su calidad, ¿no? Entonces, esta supervisión y apoyo en situaciones difíciles es muy necesaria, ¿no? Y necesita el asesoramiento psicológico muchas veces para ayudar a lidiar con presiones emocionales, ¿no? Pero no solo para nuestros pacientes, ojo, también para el personal. Y yo recuerdo siempre, pues, en el Hospital Rebagliati, Margarita Córdoba bueno, un grupo de colegas, ellas iban por servicios para hacer ejercicios para desestresarse, para hacer la silla caliente, para trabajar una serie de aspectos psicológicos que de alguna manera permitían que la gente saque todo lo que tenía dentro y se sienta aliviado, de verdad, muy bueno, fue una época maravillosa desde mi punto de vista, ¿no? Y también necesitamos, les quiero decir, para ir desarrollando estos aspectos de conciencia moral, ¿no? En la salud, los debates y discusión ética. A mí me da mucha pena cuando esos comités de ética solo y exclusivamente se dedican a ver los estudios de investigación, cuando lo importante sería que cada servicio tenga, por decirles, una semana, ¿no? Una semana en la cual haya una reunión, por lo menos, en el año, entre comillas, porque claro, sé que hay tantísimos servicios, donde se pueda dilucidar algún problema o algún dilema que se ha presentado en el propio servicio y se tomen decisiones a la luz justamente de la ética para poder determinar qué podría ser el resto cuando les ocurra la misma situación. Entonces necesitamos tener un mayor entendimiento de las implicaciones éticas y morales en la práctica de la salud, ¿no? Los profesionales de salud, además, tienen una serie de responsabilidades, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de nuestros propios valores y creencias relacionados con la conciencia moral y el ejercicio que implica habilidades científico-técnicas, decisiones éticas, ¿no? Que puedan tener un impacto significativo en la vida de las personas. Deben actuar en base a principios éticos universales que respeten la dignidad, la autonomía y el bienestar de los pacientes. Esto requiere un constante esfuerzo de mantener la integralidad moral, ¿no? Integridad moral, la ética en todas las intervenciones de los profesionales. ¿Qué responsabilidades tenemos todos los profesionales de la salud? Responsabilidades humanas, ¿no? En primer lugar, el respeto por la autonomía del paciente, la confidencialidad y privacidad, el compromiso con el bienestar del paciente, la equidad y la justicia, la responsabilidad hacia la sociedad, o sea, devolverlo en condiciones, ¿no es cierto?, adecuadas a la sociedad, al paciente, la reflexión ética y moral continua, la capacidad para enfrentar dilemas éticos y quizá no lo puse, pero ¿saben qué? La unidad para poder discrepar, para poder dialogar, para poder discutir sobre una serie de aspectos éticos que se vienen presentando y que no necesariamente han sido abordados. Y acá es simple y llanamente transmitirle este decálogo, lo encontré, me gustó mucho, ¿no? Dice que los profesionales, ¿no es cierto? O todas las personas deberíamos procurar, dice, en cada atención ofrecer una esperanza. Qué lindo, me encanta eso. Ofrecer una esperanza, ¿no? Hablarles también de la espiritualidad a nuestros pacientes, que hemos dejado de hablar de eso. O sea, somos autómatas, ¿no? Entonces eso apena mucho. El otro aspecto importante es dar nuestra mejor actitud. O sea, ¿cómo me presento? ¿Me presento con la cara larga? Bueno, acá no existe persona que no sonría, les quiero decir. Acá todo el mundo entra y los saluda con qué cariño, etcétera, como que nos conociéramos de siempre y le hace como, hace un efecto terapéutico, quiero decir, no solo al paciente, sino a la familia, y le permite expresarse, ¿no? Sin ningún tipo de temor. Haz siempre, el tercero es haz siempre tu mayor y mejor esfuerzo. O sea, todos los días esos son un reto, ningún día es igual al otro, así tengamos los mismos pacientes, ¿no? Entonces, tratemos de dar lo más que tenemos, de verdad, que nos vamos a tan satisfechos cuando cumplimos con todos nuestros deberes y obligaciones. El cuarto principio es nadie es más o menos, eso es.
todos somos importantes. Así es, nadie es más ni menos. Sin limpieza en un servicio no tendríamos tampoco medidas de bioseguridad. O sea que las personas que trabajan en ellos son personas importantes. Somos un equipo, recuerda. Las personas que vienen a arreglar las camas, las camillas o aceitar las ruedas, etcétera, son personas importantes, porque si no, no funcionan las cosas adecuadamente. Los que vienen a arreglar, ¿qué les digo? Desde la computadora o de repente los grifos, el servicio higiénico, etcétera, todos somos importantes. Y los profesionales de la salud que estamos más cercanamente al paciente, todos somos importantes, ¿no? No hay uno más que el otro. Ojo, no hay supremacía, nada, somos iguales. Sonríe siempre, cuesta poco y produce mucho, ¿no? Entonces, eso es muy lindo. O sea, smile permanentemente, sonríe, ¿no? A la gente. Yo sé que hay situaciones en las cuales no tienes que sonreír y de repente tienes que estar, bueno, sereno, pero no serio ni molesto. El sexto es servir con alegría y gran gentileza. Seamos afables con la gente, amables, solícitos, atentos. Practica la paciencia, porque nosotros deberíamos ser llamados pacientes y no los pacientes, verdaderamente. Sirve servir es la oportunidad de ayudar. Así es. Si decimos nosotros, oh, yo tengo vocación para ayudar a la gente, ¿y dónde está tu vocación? No la pierdas. Tolerancia ante todo y respetemos a los demás, ellos nos respetarán. Es recíproco y yo puedo decir, perdón, yo exijo reciprocidad, ¿no? Yo respeto y exijo reciprocidad, pero si yo no respeto, no puedo exigir nada. Y ya, bueno, en conclusión, porque ya vi la carita también del joven Luis Solano, dice, la conciencia moral es esencial para que los profesionales de la salud tomen decisiones éticas que respeten los derechos y de la dignidad de los pacientes y de las personas a las que asistimos, en un entorno en el que las decisiones pueden tener implicancias profundas para la vida de las personas. Es fundamental que los profesionales estén preparados para reflexionar sobre sus propios valores y principios y a la vez se comprometan con los estándares éticos de la profesión. No solo se trata de tomar buenas decisiones y correctas, sino de hacerlo con empatía, reflexión crítica y respeto por el bien común. Bueno, pues les agradezco infinitamente de verdad el haberme escuchado y ahí estoy si tienen alguna pregunta que hacer, bueno, a su servicio. Muchas gracias.